porque hay cosas que se han instalado que se suponía que venían en el futuro, ¿no? El trabajo de casa, las clases virtuales, Sí, el sí, last mile, eso iba a venir en el futuro y ahora estamos todos acostumbrados a ocuparlo. Así que así eso me es. imagino que ha causado harto dolor de cabeza en organizaciones. Sí, y como tú dices, hay cosas que ya llegaron para quedarse. La misma empresa donde trabaja Bastián y yo, el retorno a la oficina no va a ser un retorno 100%, o sea, va a ser algo híbrido. Eso, 2 días en la oficina y 3 en la casa o viceversa, lo que a las empresas grandes incluso le permite, por ejemplo, devolver algunos pisos de los edificios donde tenían sus oficinas. O sea, una empresa como la nuestra tiene, no sé, 6, 7 pisos en un edificio ahí en Presidente Riesco y van a devolver 3 pisos fácilmente, porque como ya no van a volver toda la gente, y van a venir por grupo, entonces tú particionas tu gente, tienes un grupo A y un grupo B. El grupo A viene de lunes a martes y el B de miércoles a viernes y después los enrocas, entonces nunca necesitas la cantidad de pisos de antes, sino que se puede optimizar. Y lo otro, yo he visto algunas empresas que ahora optan por contratar gente que vive en otro país, Sí, que perfectamente puede funcionar dentro de un equipo donde tengáis algunas personas que están local, pero de repente hay más apoyo de afuera. así es. Entonces se hace un grupo de Incluyéndonos a trabajo más nosotros diverso. y Martín. ¿Ah? Yo estoy trabajando en Brasil ahora, por ejemplo, y el año pasado Bien, estaba trabajando en México, Sin moverte de tu escritorio. sin moverme de mi asiento. claro. Eso Eh, cada vez más fuerte, efectivamente. Las Martín, únicas limitaciones son los tiempos horarios, ¿no? De que si trabajas con Europa hay 6 horas de diferencia, o trabajas con Australia están 12 horas adelante, ese es el caos, pero en los usos horarios parecidos no hay problema. Qué bueno, qué bueno. comencemos. Interesante eso. Chicos, Dale, Sí, dale, dale. perfecto. mi recomendación general es que si tienen algún contacto, algún amigo del compañero de curso que se le haya olvidado, que puede haber faltado, que le avisen. Que la charla que da Martín va a ser muy, muy buena, y estoy 100% seguro de ella. Viene súper preparado, Gracias. así que avísenle a cualquier persona que se le pueda haber olvidado. Dale, Perfecto. Martín. Bueno, voy a mover esto para arriba. Ahí está. Bien, bueno, gracias por la invitación, Bastián. Bueno, Andrés no está acá, Andrés Banter, pero también me ha invitado a otras charlas en sus cursos. Fernando, no tengo claro si es profesor del curso, pero muchas gracias también por invitarme. Y primero que nada, feliz de estar acá. Y como ex alumno de la escuela, como por eso quise poner ahí en la primera lámina, están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? En estos momentos. Perfecto. No para poner mis credenciales académicas, solo para decir de que soy una persona muy ligada a la escuela y quiero mucho la escuela. Que soy ingeniero civil matemático, igual que Fernando. Salí del 2004 de la escuela, o sea, ya han pasado algunos años. Después hice mi máster en investigación de operaciones en el MIT en el 2008, y para que vean que uno nunca termina de estudiar, finalmente cerré el ciclo, terminé mi doctorado en la escuela, en el doctorado en sistemas de ingeniería que ofrece la escuela. Así que muy contento por eso. Y en especial de estar acá, yo les voy a contar, como es alumno de la escuela y de este curso, yo, haciendo memoria, yo el año 2000, exactamente tomé el curso de gestión de operaciones. Así que hace 21 años yo estaba al otro lado de la pantalla. No puedo decir sentado al otro lado de la sala porque ya no hay clase física, pero estaba como ustedes, como alumno del curso. Así que feliz de estar de nuevo en este curso ahora como charlante, ¿de acuerdo? Como dictar una charla para ustedes. Entonces, ¿de qué les voy a hablar de hoy día? Les voy a hablar de una industria que es muy importante, que es la industria de oil and gas, en particular petróleo en Chile. Y es una industria que no es menor porque el petróleo es del orden del 40% de nuestra matriz energética. O sea, estamos migrando cada vez a usar recursos que sean energías renovables, que no es el caso del petróleo porque es una fuente de energía no renovable, pero sigue siendo súper importante en la matriz energética. ¿De acuerdo? En este contexto, actualmente yo trabajo en EY, en Ernst Young, en la parte de Analytics, pero previo a eso yo trabajé casi 9 años en ENAP. Entonces, conozco bastante de la industria de oil and gas,
por lo tanto conozco los dolores, conozco las soluciones que se han implementado y por qué es tan importante para nosotros. Así que la invitación ahora, en concreto en esta charla, les voy a explicar cómo en nuestro país se distribuyen los combustibles líquidos. Me refiero a lo que ustedes conocen, la gasolina, el diésel, pero hay muchos más combustibles líquidos, como el queroseno, el fuel oil, la misma aguarrás, por ejemplo, el asfalto de las calles, son todos productos derivados del petróleo. ¿De acuerdo? El LPG, ¿cierto? El propano, butano, el gas licuado, son todos derivados del petróleo. Entonces yo les voy a contar cómo se hace la distribución marítima. ¿Por qué, por ejemplo, en Arica hay gasolina? Les voy a contar por qué eso ocurre, ¿de acuerdo? Y cómo utilizamos modelos matemáticos para optimizar en esta distribución. Entonces, mi invitación para ustedes en esta charla, que pienso que va a durar hasta como las 7, es que los invito a hacer las preguntas que quieran. Pueden interrumpirme en cualquier momento y yo feliz de contestar las preguntas. Ok, entonces voy a avanzar. Dígame si avanza. ¿Avanza la lámina para ustedes? Sí, perfecto. Entonces, esta investigación y este proyecto aplicado con ENAP, quiero contarles algo interesante, porque no solamente fue una investigación que nos permitió, junto a Andrés Weintraub, colocar un paper en el European Journals of War, lo colocamos en el 2019, que es sobre la distribución de combustibles por vía pipelines, o sea, tuberías en nuestro país. Y ahora estamos enviando a otro journal que se llama Omega, justamente la distribución marítima, que es lo que yo les voy a contar ahora. O sea, ha sido investigación aplicada, de las cuales se ha podido publicar paper, pero además son sistemas que están operando hoy en día en ENAP para hacer la distribución nacional. O sea, tuvo un impacto académico y un impacto concreto en la última línea de una empresa muy grande a nuestro país como es ENAP. ¿De acuerdo? Esta es un poco la agenda. Primero les voy a contar cómo es Chile en el contexto petrolero mundial. Y acá, honestamente, la naturaleza fue muy bondadosa con nuestro país. ¿De acuerdo? Nos dio bastantes recursos naturales. Por ejemplo, minería. Somos como la capital mundial a nivel de minería, sobre todo cuprífera. Nos dio agricultura, nos dio pesca, pero si hay algo que la naturaleza, o quien sea que haya creado este mundo, se ensañó con nosotros, con Chile, pues justamente en el petróleo, que es una fuente muy importante de energía, porque realmente tenemos muy poquito petróleo, casi nada, ¿de acuerdo? Ahora, ¿alguien sabe dónde está el poquito petróleo que se puede extraer en Chile? ¿En el norte de Chile, en la zona central, en el sur? ¿Alguna idea de dónde puede estar ese petróleo? Por favor, el que quiera intervenir, bienvenido. Zona sur, Magallanes, cerca de la Antártida, por ahí. Exacto, muy bien, Diego. Efectivamente, el poco petróleo que hay en nuestro país está en la zona de Magallanes. De hecho, en el famoso estrecho de Magallanes, en un momento de más pujante, hubo hasta 45 plataformas petroleras, estas offshore, que están ahí en el medio del estrecho, activas. Hoy en día hay solamente 7 activas. Además, están paradas de operar porque básicamente no encontraron más yacimientos subterráneos, submarinos me refiero. El petróleo en sí es un hidrocarburo, o sea, son cadenas de hidrógenos y carbonos que están más o menos a una profundidad de 3 kilómetros, 3-4 kilómetros típicamente se encuentra. Y realmente en Chile hay muy poquitito. Hay algo también en Tierra del Fuego, que es una mezcla entre gas y petróleo de no muy buena calidad. Entonces, para que se queden con esta imagen, somos deficitarios, no tenemos petróleo, y el que hay precisamente no es de la mejor calidad. Entonces, dada esa condición como país que somos deficitarios, no nos queda otro remedio que ser importadores. O sea, Chile es un país importador neto de petróleo, y los principales mercados a los cuales importamos, Brasil, es muy fuerte. Brasil realmente tiene reservas muy grandes. No al nivel de Arabia Saudita, pero sí muy grandes. También importábamos en años atrás, hasta 6 años atrás más o menos, desde Argentina, pero ya se cortó todo el tratado comercial con Argentina por la inestabilidad que significa hacer negocios con Argentina, no solamente en esta industria, en todas las industrias es muy riesgoso hacer negocios con Argentina. Y también importábamos acá de la zona de Perú, Ecuador, Colombia, también se importaba, tiene muy buen petróleo Colombia, y ya productos finales, productos ya refinados,
de la costa del Golfo de Estados Unidos, en particular Houston, es un centro neurálgico de lo que es el mercado petrolero, muy fuerte. Y también importamos acá del Mar del Norte, donde está Inglaterra, Noruega, Finlandia. Todo se trae por buque. En el caso de Noruega, baja por el Atlántico, cruza Estrecho de Magallanes y sube por el Pacífico. En el caso de Estados Unidos, hay que pasar por el Canal de Panamá. ¿De acuerdo? Entonces la logística involucrada es muy interesante en todo lo que es esta industria. Entonces quédense con esta foto, más o menos, sumando acá es, no sé, 70-75% de nuestra importación viene de Sudamérica, ¿de acuerdo? Pero también importamos productos finales. Esta charla está enfocada más en la parte de operaciones, logística involucrada. Este es un tema económico súper interesante que daría para hablar otra charla, pero quédense con la idea de que el mercado de hidrocarburos en Chile, de combustibles, es un mercado abierto. ¿Qué significa eso? Que ENAP importa petróleo crudo para transformarlo en los productos derivados del petróleo, pero los distribuidores finales, como son los Copec, los Petrobras, los Cenex, ellos también pueden importar producto final ya refinado. En ese sentido es abierto. O sea, un player como Copec no es que esté obligado a comprarle al único que refina en Chile, que es ENAP, sino que también puede importar sus propios cargos desde afuera, y de hecho lo hace. Sobre todo para la zona norte, para la zona de Antofagasta, hay mucha importación de diésel, obviamente por la faena minera, que es uno de los principales consumidores de diésel. Entonces, esos clientes finales importan barcos directamente, sin comprarle a ENAP. Es un mercado abierto desde el punto de vista económico. Bueno, pero vamos a la parte de operaciones, que es la que nos convoca, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta, por favor, muchachos, bienvenido sea. Entonces, básicamente, nuestro país, todas las importaciones llegan acá a dos puertos principales. Uno es Concón, que queda en la quinta región. Ustedes conocerán la refinería de Concón, que se llama Aconcagua. Y el otro puerto donde llegan es San Vicente, que está muy cerca de Concepción, en una zona que se llama Hualpén, y ahí está la refinería de Concepción. ¿Y por qué llegan ahí? Porque siempre los puertos petroleros tienen que tener una refinería cerca que sea capaz de procesar ese petróleo crudo. ¿De acuerdo? O sea, el petróleo en sí mismo, en su estado natural, no sirve para nada. Lo interesante del petróleo es cuando se refina y se transforman los productos derivados del petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, esta foto que está acá, esta lámina, creo que sería bueno que la guardaran como uno de los takeaways de esta charla. Esto describe básicamente cómo es la distribución a nivel de hidrocarburos, vale decir, de productos derivados del petróleo en nuestro país. Y es bastante simple cuando uno la ve de esta manera. La zona norte del país, Arica, Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Caldera, se abastecen únicamente por vía marítima. Es decir, hay buques que cargan acá en el puerto de Quintero y hacen lo que se llama el cabotaje, que es básicamente repartir a estos distintos puertos. Entonces, en todos estos puertos hay estanques para recibir, que no son de ENAP, sino que son de propiedad de los distribuidores finales, de los Copec, de los Enex, y que reciben la descarga del buque de ENAP. De la zona de la octava región hacia el sur, es nuevamente puro cabotaje, o sea, puro buque que hace sus viajes parando en los distintos puertos para hacer la distribución a estos puntos. Y en la zona central, entre la quinta y la octava región, lo que existe es una distribución por oleoductos, es decir, por tuberías, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente, la razón, primero que nada vamos a la parte marítima. ¿Por qué hay combustible en Arica o Antofagasta? La razón es que hay un buque de ENAP que va a entregar a esos puertos, o se importa directamente. O sea, ahí no llega vía tubería, es netamente buque. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, por qué tenemos combustible acá en la región metropolitana? Ustedes se han preguntado cómo es posible que haya combustible en la región metropolitana. Y la razón es que hay una tubería que mide más o menos 125 kilómetros, que va desde Concón y llega hasta Maipú, y básicamente impulsa los productos que son refinados en la refinería de Aconcagua, la refinería de Concón, y llegan a un centro de distribución de ENAP que está en Maipú. Entonces los camiones de las distintas estaciones, de las distintas marcas, como Copec o ENAP, van a cargar a este centro de distribución grande que hay en Maipú. Y de ahí van a abastecer a las estaciones de servicio. Esa es la razón por la cual hay combustible en Santiago.
En los otros puntos intermedios, Chillán, Linares, San Fernando, es un pipeline que va desde la refinería de Biobío, que es octava región, subiendo, e incluso se puede conectar con el centro de distribución de Maipú. Entonces, Chile se parte en el norte es puro buque en distribución, el centro es pipelines y el sur es puro buque. ¿Alguna pregunta de estos sistemas hasta ahora, muchachos? La que quieran. A ver, algún dato interesante. Básicamente, el consumo de nuestro país a nivel mensual es de 4 millones de metros cúbicos. Un metro cúbico son 1000 litros. ¿De acuerdo? Para que vean, tengan un poco la idea del volumen de esta industria. Entonces, no es una industria de grandes márgenes, pero la escala hace que sea un buen negocio al fin y al cabo. O sea, todavía tener una refinería es un buen negocio. Se puede marginar un poco haciendo el proceso de refinación. Entonces, cuando ustedes le ponen combustible a su auto, es bueno que sepan esto. Ese combustible puede tener 3 orígenes. Puede haber sido petróleo que importó ENAP y llegó a Chile, pasó por la refinería, fue transformado en gasolina y fue entregado en la bomba de benzina y ustedes le pusieron a su auto. Esa es una posibilidad. Puede haber sido una gasolina que fue importada ya terminada, o sea que hubo necesidad de refinarla, y la puede haber importado ENAP. Y la tercera posibilidad es que sea una gasolina que fue importada, es decir, que el producto estaba listo y fue importada por un Copec mismo. Esas son las 3 posibilidades de combustibles que ustedes le ponen a su vehículo. En ese sentido es un mercado totalmente abierto. ¿Okay? Entonces esa es básicamente la distribución. Entonces en este proyecto que les estoy mostrando, lo que les voy a contar es cómo aplicamos optimización y modelos matemáticos para hacer la distribución marítima, es decir, todo lo que ocurre desde la primera hasta la quinta región, y todo lo que ocurre desde la octava hasta la 12ª región, a nivel de distribución, para hacerlo a mínimo costo. Esa es la optimización que les voy a contar ahora. Cómo lo hicimos con el tema de ducto es también súper lindo, pero da para otra charla en sí mismo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? Antes de seguir. Bueno, ya que hablamos de buques, déjenme contarles un poco cómo son estos buques, que son unos verdaderos monstruos, son gigantes, que traen el combustible a nuestro país, el crudo, el petróleo crudo. Y básicamente acá está la gama, desde los más pequeños, este se llama como irónicamente handy size, aunque fuera algo casi manual, 30.000 metros cúbicos, es decir, 30 millones de litros. Panamax size es 60.000. Este se llama así Panamax size porque es el buque de máximo ancho que puede pasar por el canal de Panamá. ¿De acuerdo? El canal de Panamá es un canal histórico muy interesante y que conecta el Caribe con el Océano Pacífico. Para que tengan una idea de los números, ¿cuánto creen que cuesta pasar un buque por el canal de Panamá? Lo pases vacío, lo pases lleno, simplemente el derecho a transitar por el canal. Que a propósito te ahorras bastante tiempo en vez de bajar al sur de Chile y subir hasta América Central. ¿Alguna idea de cuánto cuesta pasar un buque por ahí? ¿Que serán $10.000, $20.000? Es bastante más. Pasar un buque por el canal de Panamá cuesta del orden de $120.000. Así que si vas a pasar un buque por ahí, más vale que lo pases para hacer un buen negocio y transportar bastante de producto a bordo. Después tenemos un Aframax, que ya son 100.000, es decir, 100 millones de litros a bordo. Suezmax, que son 160.000 metros cúbicos. Después está el VLCC size. Los gringos son súper literales para poner nombres. Entonces, ¿qué creen que significa VLCC? Eso significa Very Large Crude Carrier. ¿De acuerdo? Very Large Crude Carriers. Son súper literal y está claro qué significa ULCC. ULCC es un Ultra Large. A las costas chilenas, el buque más grande que ha llegado en la historia es VLCC, o sea, de tipo VLCC. Para que tengan una idea qué significa un animal como este, tiene más o menos una eslora. Una eslora es el largo de un buque, de más o menos 380 metros. Y tiene una
lo que se llama una manga, que es el ancho del buque, de más o menos 80 metros. O sea, es más o menos como casi 4 canchas de fútbol puestas en serie, o sea, una a continuación de otra, para que vean el largo que significa un buque como este. Es tremendo, es demasiado grande. Entonces, un buque como esto, no se lo imaginen que se va a arrimar así como al puerto de Valparaíso y va a parar al lado del muelle, eso no existe, porque son buques que son tan grandes y tienen tanto calado. Calado es la profundidad de lo que se sumerge bajo la línea de flotación, que básicamente no es posible aparcarlos en un puerto porque tocarían fondo, básicamente. No se puede. Esas son restricciones de tipo logística. Perdón, Martín, ¿recuerda cuánto era el consumo mensual? 4 millones de metros cúbicos, aproximadamente. ¿De acuerdo? Y este viene con 320 millones de metros cúbicos. Este viene con 320.000 metros cúbicos. Ah, O sea, básicamente ya. son como 7, un poco menos, 6 de estos buques al mes. El consumo de todo Chile. ¿De acuerdo? Ahora, de ese consumo de los 4 millones de metros cúbicos, más o menos 1,5 millones o casi 2 millones son producción de ENAP. El resto es importación. O sea, es un mercado súper abierto. ¿De acuerdo? Esa cifra de 4 millones estamos hablando en periodo de actividad peak, porque cuando pasó el tema de coronavirus, que se bajó la restricción, se bajó la demanda de combustible, porque la gente no se movía en autos, obviamente bajaron mucho los niveles de consumo. ¿De acuerdo? Bueno, así que este es un ULCC, nunca ha llegado a Chile un ULCC porque no da la logística para tenerlo. Estos buques transitan principalmente las aguas ahí mucho entre China, Japón, esas son Hong Kong, esos son los puntos que se mueven estos buques tan grandes. ¿De acuerdo? Ok, entonces, algo interesante, recuérdense, de acá hablé del Panamax Size, ¿sí? Que es el máximo que pasa, el buque más ancho que pasa por el canal de Panamá, y el Suez Max Size es el máximo buque que pasa por el canal de Suez. Entonces, ya habitualmente cuando cuento a la gente esta historia, ¿dónde queda el canal de Suez? Generalmente muy poca gente lo sabe, pero resulta que hace poco estuvo muy de moda el canal de Suez. Apareció en los titulares así de los diarios. El canal de Suez es un canal, acá se los voy a mostrar en la foto, que está acá, está ahí al lado de Egipto, ¿de acuerdo? Y la gracia que tiene el canal de Suez es que permite conectar, por ejemplo, un puerto como Mumbai en la India con el Mediterráneo. O sea, si tú vas desde la India y quieres llegar a Londres, si te vas por el camino clásico, antes de que existiera el canal de Suez, que era bajar ahí donde estaba Madagascar, el Cabo de Buena Esperanza, subir aquí por la parte occidental de África y llegar a Londres, esos son más o menos 20.000 kilómetros. Pero si te tomas el atajo de pasar acá por el Océano Índico, subir por el canal de Suez, pasar por ahí, Mediterráneo y Londres, son 11.600 kilómetros. O sea, te estás ahorrando básicamente 8.000 kilómetros por hacer ese recorrido. Obviamente, no es gratis. Y pasar por el canal de Suez es más caro que pasar por el canal de Panamá. Ya son como $230.000 el paso de un cargo por ahí. Así que es caro, pero vale la pena. Entonces, ¿por qué fue famoso este canal? No sé si se acuerdan. Esto fue el 23 de marzo de este año. ¿Qué pasó? Que iba pasando un carguero, no de hidrocarburos, sino que de contenedores, y este buque quedó trancado, así como en diagonal, en el canal. No sé si se acuerdan de esa noticia, pero estuvo básicamente parado 6 días. Y se generó tal congestión en ambos sentidos, o sea, los que iban desde el Índico hacia el Mediterráneo, como los del Mediterráneo hacia el Índico, que le afectó a sobre 100 buques. Entonces, hay una demanda contra Ever Given, que es la dueña de estos buques. Evergreen es el nombre del buque como tal, pero la compañía en sí es Ever Given. Imagínense, de casi $1 billion es la demanda que está ahora contra ellos por todo lo que afectó, el retraso en las entregas, los seguros que se cobraron, en fin, fue una cosa mayúscula el problema con este buque. Ahí lo ven, la foto aérea quedó así como en diagonal, básicamente. Bueno, pero ya salió después de 6 días. Entonces, acá hay un ejemplo. Esta es la bahía de Quintero. Este es un buque de tipo Suezmax, que son las 3 o 4 canchas de fútbol en serie. Estos buques no se acercan al puerto, sino que descargan. Al medio del buque está lo que se llaman los manifolds, que son básicamente unas tuberías donde se conectan
unas mangueras que se llaman flexibles, y ese flexible está conectado por la corteza marina con la costa. ¿De acuerdo? Es decir, como que hay una manguera que emerge a 300 metros mar adentro, y este buque la toma y la conecta, que es lo que van a ver ahora. Esta es la manguera, por ejemplo, que está sumergida, la levantan y la conectan a los manifolds del buque para hacer la descarga. Es algo súper... ahora, este es un tema en sí mismo, pero hay ocasiones en que ustedes han escuchado que hay derrames en la bahía, ¿cierto? Eso es una situación muy desgraciada. Ahora, dentro de todo, lo único como bueno cuando ocurre una situación como esta, es que lo que pasa con el petróleo y los derivados del petróleo quedan todos flotando. No quedan trazas submarinas, muy poco. En general queda todo flotando. Y la razón de eso es que todas las densidades de los productos derivados del petróleo son del orden de 0,92, 0,93, son todas menores que 1. Tienen densidades menores que el agua, por lo tanto quedan arriba, flotan respecto al nivel del agua, y el agua marina es aún más densa que el agua de la llave. Así que se puede como acorralar esa mancha y después poner como unas verdaderas aspiradoras que chupan el hidrocarburo que haya sido derramado. ¿Ya? Acá es solamente un ejemplo de un buque como este, acá en la bahía de Quintero, lleno de combustible, y más o menos después de 60 horas, fíjense la diferencia en la línea de flotación. Acá está todo sumergido hacia abajo, y después de descargar, cómo se levanta, incluso se ve la quilla acá adelante que no se veía antes. Y descargan con esas flexibles o mangueras que les mostré. Entonces, bueno, esto es otra de las cosas que quiero que se queden de esta charla. Este es básicamente lo que se llama la cadena de suministro para una empresa como ENAP, de esta industria, en nuestro país. La parte aguas arriba de la cadena es el upstream, es pura importación, o sea, el 98% de lo que se refina en nuestro país es importado, solamente el 2% es lo que se extrae al sur, como dijo un compañero de ustedes, en Magallanes. Todo eso llega por buque a los dos puertos principales que les mostré, que son Concón y San Vicente, puerto de Quintero y el puerto de San Vicente. Se almacena, eso alimenta las refinerías. Las refinerías en sí es un tema súper complejo, pero quédense con la idea que lo que hace una refinería es básicamente transformar, recibe un input que es petróleo crudo, hay una serie de procesos químicos y físicos, y el output, la refinería, es un portafolio de productos, donde tienen el diésel, gasolina, queroseno, fuel oil, asfalto, propano, butano y otros derivados. ¿De acuerdo? Un mito que es bueno a veces derribar es: ¿por qué no producimos pura gasolina? ¿Para qué necesitamos los otros productos? Y la respuesta es que en un proceso de refinación tú no puedes producir solamente un producto, tú siempre produces un portafolio de productos. Lo que ocurre es que dependiendo del crudo que tú utilizaste como input, va a salir más o menos proporción de los distintos productos, pero siempre te va a salir al menos un poco de cada producto. No es posible tener una refinería que solamente haga gasolina o solamente diésel, porque eso no ocurre de esa manera. Bueno, y una vez que se produce la refinación, y está todo almacenado en los estanques de la refinería, suponiendo que salió todo bien, viene justamente el título de la canción es, bueno, ¿cómo hacemos que esto llegue al cliente final? Porque el cliente final no está en la refinería, sino que está en todo el país. Está en las estaciones de servicio de todo el país, está en los puertos de todo el país. Entonces, para hacer esa distribución grande, hay dos megasistemas. Uno es el sistema marítimo, que ya les expliqué, el norte y el sur de Chile, y la zona central de Chile, que es vía pipeline. Y ahí los clientes de ENAP no son ni ustedes ni yo, no son personas naturales, sino que los clientes son los grandes distribuidores como Copec, como Esmax, que es como el nuevo branding de Petrobras, Enex, etc. Y esto es lo que se llama el downstream. Entonces, en esta cadena, repito, importación, almacenamiento, tiene todas las bellezas que quieran del punto de vista de operaciones. Hay importación, hay buques que arriban, hay tardanzas, hay colas de espera, hay almacenaje, hay transformación de un producto crudo en productos, hay distribución. Todo parece súper razonable, pero ¿qué problemas pueden haber acá? ¿Por qué creen que esto es una industria difícil de manejar? ¿Qué complicaciones pueden ver en esta descripción de la cadena que les acabo de nombrar? Quien quiera, por favor, participar. ¿Qué problemas ven? Los tiempos de
de llegada del producto, bueno, oil, Petróleo. todos los tiempos en que se acaba. Por ejemplo, Copec se le puede acabar muy rápido y entonces hacen muchos pedidos y ustedes pueden no tener Así es. petróleo. Así es. Ese es uno de los problemas. Lo que ocurre es algo súper concreto y súper visual. Nuestra costa chilena, hay zonas que son bien poco protegidas, entonces está súper expuesta a frentes de mal tiempo. Y lo que ocurre con los frentes de mal tiempo es que un puerto como San Antonio, que recibe buques contenedores, contenedores pueden entrar y bajar su carga sin problema. Pero ese mismo día, a la misma hora, en un puerto de Quintero, que es un puerto de hidrocarburos, la autoridad marítima dice, no importa si te cae un contenedor al agua, no hay problema, pero si por meter un buque en una condición de mal tiempo, el buque se mueve mucho, tracciona a los flexibles, hay un derrame, eso genera un problema mucho más grande, y es una portada del diario, que dicen, no está permitido para cualquier tipo de buque, menos para buques de hidrocarburos. Entonces, es súper sensible a la parte climatológica, como tú bien dices. Entonces, lo que ocurre, y que es un hermoso problema de teoría de colas, es que tú puedes tener un buque que llega a Quintero a descargar, hay mal tiempo, tiene que esperar hasta el día siguiente, pero el día siguiente ya viene un segundo buque, y si hay otro día en mal tiempo, se pueden juntar, hay momentos en que tú ves la bahía de Quintero y puedes tener 10 buques, todos esperando por descargar, y viene un problema de teoría de colas de, bueno, ¿a quién procesas primero? Y hay un montón de temas que influyen ahí, como tú bien dijiste. Bueno, ¿cuál es el producto que más necesito ahora? Pero, ¿por cuál de los buques estoy pagando un costo más alto por día? Hay un problema económico bien interesante que resolver. Ese es uno de los problemas. Otro problema puede ocurrir es que el producto que te llegó lo que se llama fuera de especificación. O sea, el productor de ese crudo en Colombia te garantizó que era un crudo de tales especificaciones, llegó a Chile, se hace un muestreo, ese muestreo se hace arriba del buque, va una lancha, se sube una persona, hace un muestreo de uno de los estanques, y resulta que el producto no era la especificación que te vendieron. O sea, hay un problema después de los seguros que aplican, todas las complicaciones que quieran ocurren acá. Es muy, muy complejo, pero muy interesante. Puede pasar, como pasó en el 27F del 2010, tuvimos un terremoto muy grande. Ese terremoto afectó a la refinería, y varias de las unidades de la refinería, como estas pilas de destilación, algunas se inclinaron, otras tuvieron fisuras y tuvieron que dejar de operar. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Si está parada la refinería, es como que estás en tu casa y tienes la cocina o el horno no funciona. ¿Qué haces tú? Tienes que llamar a un delivery, es como importar. Entonces, ¿qué hizo Chile? Llamó a un delivery que importó mucho producto final, porque no tenía la capacidad de usar el horno, que era la refinería, porque estaba caída. Puede haber problemas ahí, puede haber problemas en la distribución. ¿De acuerdo? En esta pipeline es súper importante que todos sepan dónde está, porque si hay actividades de construcción, perforación, tú llegas a tocar uno de estos pipelines, inmediatamente hay que aislarlo, hay que pararlo, todo tipo de cosas pueden ocurrir acá. Estos estanques pueden tener algún tipo de desperfecto, o se puede mezclar un producto con otro. En fin, muchas cosas pueden pasar, y es súper importante tener un monitoreo de toda la cadena. Ok. Entonces este fue el foco de la investigación, justamente de los papers con Andrés. Y acá el problema, ya se los relaté un poco, pero nos vamos a la parte norte y a la parte sur del país, que tenemos múltiples puertos. En cada puerto hay múltiples clientes, porque está Copec, está Enex, está Petrobras, y cada uno de ellos tiene estanques por su cuenta. Entonces acá hay un problema también. No sé si tú, Fernando, así teoría de juegos, quizás no me acuerdo, pero hay un problema de teoría de juegos, porque un player como Copec quiere que tú llegues en 2 días más con tu barco, pero otro player como Petrobras a lo mejor está con inventarios súper altos, y él dice, no, quiero que llegues la próxima semana. Y es el mismo buque de NAP que va a repartir a múltiples clientes, cada uno con distintos intereses. Entonces, ¿cómo llegar a un acuerdo de cuál es el mejor día que tú llegues al puerto para hacer tu descarga? Es un problema interesante. Dale, Bastián. Sí, Martín, hay una pregunta ahí de Diego. Son 2 preguntas de Diego, no sé si las quieres hacer tú, Diego. Dale, por favor. O sea, era en verdad respecto a la diapositiva anterior, donde hablaba sobre la cadena. Uh-huh. Claro que al final, como todo el sistema, si hay
a la más mínima falla produce una gran crisis, porque al final el consumo de este producto es tan grande que, claro, si hay un corte de suministro, echa a perder todo el sistema. Entonces, por eso que justamente ocupan un sistema abierto. ¿Esa es la razón? Ya, muy buena pregunta. La razón por la cual, cuando digo que el sistema es abierto, me refiero desde el punto de vista económico. Es un sistema abierto en el sentido de que si a Copec la única alternativa que tuviera sería comprarla en app, y no tiene otro más a quien comprar, en app sería un monopolio. Lo cual, desde el punto de vista de lo que se llama la libre competencia, no está permitido. Por esa razón es que Copec tiene la posibilidad de, por ejemplo, importar un buque de Estados Unidos, pero la libre competencia actúa de la manera de que lo que le cobren a un Copec tiene que ser muy parecido, no necesariamente igual, pero muy parecido a lo que le saldría a Copec importar por su cuenta. Porque si no fuera de esa manera, y en app fuera mucho más barato, los incentivos estarían puestos para que Copec le comprara solo en app. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una restricción de tipo de regulación. Y lo otro es que, siendo 100% sincero, la capacidad de producción de NAP no da abasto para toda la demanda nacional. O sea, necesariamente hay que recurrir a la importación también, porque la fábrica no te da, en palabras muy, muy sencillas. ¿De acuerdo? Entonces, una razón es económica y la otra también del punto de vista de abastecimiento, porque si ENAP tiene un problema, los clientes finales tienen que tener la posibilidad de importar por su cuenta. Lo que sí... Deja mencionar una cosita para amarrarlo un poco con cosas que hablamos. Los tiempos en que llegan los pedidos de importaciones son más largos. Entonces, el orden, entonces aquí también tienen los inventarios de combustible en los distintos sectores del país, y ellos tienen que resolver otro problema, que es de dónde buscan, considerando que ENAP provee con cierto tiempo y que tiene esta variabilidad por clima, y los importadores o las importaciones son con otro tiempo, probablemente mayor, y también con incertidumbre. sí. Hay otra pregunta en el chat que Daniel la hizo. Déjame leer. Tengo el chat cerrado. Concepción. Chiloé. Perfecto. Perfecto. Chiloé es un mercado chiquitito, o sea, la demanda de Chiloé es muy pequeña respecto a la demanda total de la zona sur. Y ahí lo que se ocurre es que hay distribución por barcaza. Barcaza no tiene nada que ver con los buques grandes que les mostré. Las barcazas son los buques que tienen capacidad 4.000 o 5.000 metros cúbicos, o sea, es muy chiquitizo. ¿De acuerdo? Por esa manera que se abastece Chiloé. En ocasiones también lo que hay es que se suben algunos camiones más pequeños dentro de estos ferries regulares que salen desde, me parece que, ¿cómo se llama ese puerto en el continente? Y que llega a Ancud. Ancud es la parte del norte de Chiloé, pero no me acuerdo cómo se llama la parte donde sale, el puerto donde sale en el continente. Pero se pueden subir arriba del ferry también algunos algunos camiones chicos de hidrocarburos. ¿De acuerdo? Sí. No es Puerto Montt, es al lado de Puerto Montt, y no es Ángel Mo, pero se llama algo así. Pargua. Pargua, eso es. Sí, también yo lo he hecho eso como turista. Perfecto. Es muy importante lo que tú dijiste, Fernando, que tiene que ver con los lead times, porque efectivamente tú traes un buque importado desde la costa del Golfo a Estados Unidos, tienes 12, 15 días de tránsito hasta llegar a Chile, ¿de acuerdo? O sea, es bastante tiempo. Por eso también ENAP a veces puede responder mucho más rápido porque hace una distribución mucho más corta. Pero acá el juego de los inventarios es súper clave tanto para ENAP como para los actores finales. Gonzalo tiene una pregunta. Sí, gracias. Justo quería preguntar acerca de eso. Más o menos, ¿en qué volúmenes de inventario estamos hablando acá? Porque son 4 millones de metros cúbicos, y me imagino Sí. que igual los buques que traen el petróleo crudo traen volúmenes grandes, igual. Entonces, cualquier demora, me imagino que genera un impacto importante como en la capacidad de producción que tenga la cadena en sí. Sí. Entonces,
mi pregunta Ujú. apunta un poco como, ya, uno de los volúmenes, y dos, ¿quién se hace cargo como de tener ese inventario? ¿Los Copec, NX y SMAX, o ustedes como ENAP? Ya, es una excelente pregunta, porque tiene muchas aristas. ENAP es la empresa nacional del petróleo, pero o sea, es una empresa estatal, entonces tiene como la autorresponsabilidad de ser el sustento de hidrocarburos para el país, pero no es que esté escrita en ninguna parte, es como una chapita que ENAP se pone a sí mismo. Pero los distribuidores finales como Copec, SMAX, NX no tienen ninguna obligación de abastecer, más allá de que está como su obligación reputacional, nada más, ¿entiendes? Porque hay zonas del sur que a lo mejor hay una estación Copec, no hay más nada en varios cientos de kilómetros de la redonda, entonces si esa falla, Copec falló, ¿de acuerdo? Ahora, en términos de volúmenes de almacenamiento, una estimación es que ENAP tiene que tener suficiente almacenamiento para cubrir del orden del 40% de su demanda, entre 35 y 40%, o sea, es un volumen bastante grande, está distribuido en las dos refinerías y también un poco en el sur. Pero es más o menos entre 35 y 40% de su demanda, lo que tiene que tener como inventario flotante en todo momento, preparando una situación de crisis, un terremoto fuerte que nos deje aislado del mundo y cosas así. Que te dé autonomía para sobrevivir, no sé, por lo menos 2 semanas, sin usar la refinería, con la refinería cerrada. ¿De acuerdo? Bien. Y lo otro son como 100 buques al año, ¿no? O sea, son como 2 buques por día que llegan a Chile. De orden de ser entre 80 y 100 al año, más o menos lo que llegan a todos, a los dos puertos de Chile que mencioné, a San Vicente y a Quintero. Depende también de si son más grandes o más pequeños, eso también te va a alterar la cantidad que se requiere. Del punto de vista del supply, también es importante considerar de que está lleno de tiburones en esta industria de oil and gas, en el sentido de que hay empresas que lo único que tienen son un par de buques y los tienen ahí costa afuera, esperando que haya alguna oportunidad de que, por ejemplo, hay un problema en la refinería o hay un problema en alguno de los clientes finales de que el producto está fuera de especificación. Entonces son como lobos que están ahí al acecho esperando que los llamen, y cuando los llaman, obviamente, cobran un sobreprecio, porque son el único que los puede salvar en ese momento. Ese es el mercado de los traders del petróleo, que es un mercado súper fuerte y hay mucha gente metida solamente captando oportunidades. ¿De acuerdo? Ya. Entonces vamos a la parte un poco más de modelo. Entonces este era el problema desde el punto de vista como de gestión de operaciones, distribuir, abastecer a todos estos puertos del norte, a todos estos puertos del sur, múltiples clientes, múltiples productos. Algunos puertos tienen ventanas de tiempo definidas, otros no. Pero lo realmente entretenido, y a eso es lo que quería llevarlos, es que estos buques petroleros por afuera se ven súper aburridos, porque se ve como, la cubierta se ve como un gran tablón, así que súper aburrido, no pasa nada. Pero la verdadera entretención de estos buques está bajo la cubierta, porque bajo la cubierta hay lo que técnicamente se llaman segregaciones, que no son más que estanques, básicamente. Acá hay una vista lateral de un buque como este y acá hay una vista aérea. Entonces lo entretenido es que en cada viaje de un buque como esto, tú tienes que decidir qué pones en cada uno de esos estanques. Es una decisión discreta. O sea, o voy a poner o gasolina de 93, o 97, o diésel, pero un solo producto, porque no puedes hacer un combinado, porque el producto final se queda fuera de especificación. Entonces tienes que decidir qué pones en cuanto a qué producto, ponerle una etiqueta, un label a ese estanque, y además tienes que decidir cuánto volumen pones. O sea, uno es qué pones y otro cuánto pones. Y no son decisiones aisladas, porque hay todo un tema de tipo de esfuerzo mecánico acá, que no puedes poner un buque muy cargado en la proa, muy cargado en la popa, y en el medio no pones nada, porque se generan unos esfuerzos de corte fuerte y que el buque se puede partir con una marejada no muy fuerte. Entonces hay todo un problema acá de tipo de resistencia a materiales, de qué configuraciones son posibles o no de cargar. No es porque un producto sea mucho más pesado que otro, porque las densidades difieren, pero no son tan grandes. O sea, hay un rango entre 0,91 y 0,95 entre los distintos productos. No es más diferencia que esa, pero sí tienes que decidir qué pones en cada viaje y cuánto volumen. O sea, hay un problema combinatorial súper interesante acá. ¿Y qué es lo que pasaba? Acá les doy un ejemplo. Este es el mismo buque,
por simplicidad, 50.000 metros cúbicos, un buque chiquitito, como un handy size, donde en un viaje lo cargaste de esta manera, por ejemplo, 3 tanques de diésel, 2 de 97, y en el siguiente viaje pusiste solamente 2 de diésel y 4 de 97. O sea, hay distintas formas de cambiarlo. ¿Y qué es lo que pasaba acá? Y acá quiero entregarles como un mensaje a ustedes. Nos dimos cuenta que el grupo de programadores de NAP de alguna manera vestía a los buques o los etiquetaba siempre de la misma manera. O sea, este buque siempre salía con esta asignación de estanque, lo que cambiaba era cuánto ponía en cada estanque, pero de que acá iba diésel, siempre iba diésel. De que en este iba 93, siempre 93. Y no querían cambiar. Entonces, en ese tiempo, junto a Andrés le dijimos, oye, pero ustedes están perdiendo un montón de juego de pierna acá, porque si pueden cambiar el producto que va en el siguiente viaje, ganan un montón de combinaciones y pueden ahorrarse hasta un viaje de un buque, satisfaciendo la misma demanda. Y nos dijeron, sí, pero no nos da miedo. ¿Y por qué les da miedo? Y tenían su razón. La razón es que si tú, en este mismo buque, por ejemplo, acá va diésel en este estanque, y en el siguiente viaje va gasolina 97, está el miedo de que al descargar este diésel, y después lo vas a cargar con gasolina 97, queden algunas trazas, algunos volúmenes de diésel en el estanque. Entonces, cuando le pongas el producto nuevo, termine contaminándose el producto nuevo. ¿Se entiende el problema? Entonces dijimos, pero eso no tiene solución. La respuesta es sí, tiene solución, porque cada uno de estos estanques, en su interior, tienen algo muy parecido a lo que es una hidrolavadora. O sea, una especie de como una pitón que asciende del fondo del estanque y puede disparar a toda la pared del estanque con un producto neutro, que lo que hace es simplemente limpiarlo, el estanque en su interior, se recoge todo ese líquido que es un híbrido y se almacena a la parte final del estanque. Entonces el producto tiene un costo hacer eso y te queda limpio el estanque. Siempre está la posibilidad de que no se haga del todo bien, pero ese era el principal miedo. Entonces ahí, haciendo un poco de economics bien simple, nos dimos cuenta de que el costo que hay que pagar por limpiar todos los estanques después de cada viaje, o al menos todos aquellos en los cuales tú en el siguiente viaje vas a poner un producto distinto al que pusiste en el viaje anterior, es despreciable respecto a la cantidad de combinaciones que tú ganas por poder resetear el buque en cada viaje. Y ese fue como nuestro principal valor agregado, convencerlos de que eso se podía hacer, y la cantidad de combinaciones que ganamos nos permitió rápidamente ahorrar un viaje de un buque de esto, que es mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces esa es como una enseñanza que les quiero dejar. Siempre cuestionen el statu quo. Cuando algo no lo cambian por alguna razón, puede que sea una muy buena razón o puede que sean como, no sé, costumbres instaladas en una empresa. ¿De acuerdo? Ese es como el mensaje que quiero transmitirles con esto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Esta parte del modelo voy a hacer un poco más rápido porque es más técnico, pero básicamente como si fuera un PPL, teníamos buques, teníamos puertos, teníamos productos, teníamos configuraciones de estiva, o sea, cómo se podía cargar el buque, ¿de acuerdo? Y teníamos decisiones binarias del estilo de que si el buque hace o no hace el viaje. Decíamos, esta decisión de la segunda tiene que ver con la configuración de estiva, o sea, cómo se etiqueta el buque en cada viaje. Esta fue una de las principales ganadas con esta variable de decisión. Y otra, la típica variable de decisión de que si vas del puerto I al puerto J en cada viaje. ¿De acuerdo? Variables muy clásicas de tipo binaria. Teníamos variables continuas del estilo de cuánto volumen cargo en el buque, y después cuánto voy a descargar en cada puerto que yo visito. Solamente le voy a dar un sabor del modelo, no lo voy a pasar por todo el modelo, y teníamos variables temporales, porque había que decidir cuándo zarpaba cada buque de la flota, en todo el mes o los 2 meses que estamos planificando, y cuándo arribaba a cada puerto de destino. Las variables binarias, variables continuas de tipo volumétrica, y variables temporales para los tipos de zarpe y de arribo a puerto. Entonces acá hay una simulación muy simple. O sea, imagínense que el buque lleva un solo producto, 10.000 metros cúbicos, y parte acá en el puerto de Quintero, y en su primera parada paran ahí en Antofagasta y descarga 5.000, o sea, de los 10.000 le quedan 5.000 a bordo. Después sigue subiendo y para en Iquique y descarga 3.000, por lo tanto a bordo le quedan solamente 2.000, y decide a la vuelta pasar por Caldera y descargar los 2.000 y finalmente volver al puerto de Quintero para pensar en su siguiente viaje. Eso es un ejemplo de cómo, del output del modelo, o sea, qué tipo de
de asignaciones hacia. El objetivo del modelo, el entregable del modelo, es básicamente lo que se llama el scheduling de la flota. Es decir, lo que tiene que hacer cada buque de la flota cada día del mes, cuánto cargar, cuándo zarpar, cuánto descargar, etc. Todo el itinerario completo para el capitán del buque. Y el tipo de restricciones les voy a dar un par de sabor nomás, pero restricciones muy clásicas, como que si tú sales del puerto de carga tienes que ir a parar, tiene que haber algún primer puerto, cualquiera sea, pero alguno de ellos. Tienes que volver al puerto de carga al terminar tu viaje, tienes que casarte con una etiqueta para cada estanque, conservación de flujo, que si llegas a un puerto tienes que salir de él, las cosas súper clásicas. Esta, por ejemplo, es interesante, que cuando tú llegas al puerto siguiente, es un tiempo que es posterior a cuando llegaste al puerto anterior, más todo el tiempo que quemaste acá descargando, más el tiempo de tránsito de un puerto a otro. ¿De acuerdo? Otras ventanas de tiempo. Pero acá, y la función objetivo era todos los costos involucrados, costos de carga, de transporte, costos de lo que se llama la recalada, que es el parquear en cada puerto. Por ejemplo, parar un buque en un puerto de Antofagasta vale $25.000 día, que tengan una idea. Costo de descargar, porque para descargar hay que encender bombas de impulsión, y desviaciones por salirse del programa. En fin, ¿qué pasó con eso? Y este otro punto interesante, es un modelo bonito, ustedes van a decir, bueno, es más o menos clásico, tiene cosas tipo a lo mejor como un TSP, ciertos elementos de un vendedor viajero, pero además tiene cosas volumétricas. Lo modelamos, súper lindo. ¿Qué creen que pasó cuando pusimos esto a correr en Ciplex? ¿Qué puede haber pasado con esto? A los que se han dado cabezazos con modelos VIP. Horas, horas y horas y horas. Horas y horas, se comió la memoria del computador y no encontrábamos solución. Entonces, cuando a uno le pasa algo como eso, tiene que empezar a meter todo lo que es muy interesante, que es todo el arte o cocinería de todas las técnicas de MIP, de programación entera que se pueden utilizar. Pero antes de meter algo tan sofisticado, hicimos algo más simple. Recuérdense que las decisiones acá eran, en cada viaje, si voy del puerto I al puerto J. O sea, había que decidir cada paso del viaje. Entonces dijimos, pucha, esto está siendo muy grande como modelo, muy pesado. ¿Cómo lo simplificamos? Y ahí lo que hicimos es, conversando con la gente de logística de NAP, todo lo que conocíamos por dentro, la parte operacional, en vez de darle al modelo de que hiciera algo medio estúpido, como ir primer puerto, Arica, segundo puerto, Punta Arenas. No tiene ni un sentido que haga un viaje de Arica a Punta Arenas sin pasar por ningún puerto entre medio. Entonces, lo que hicimos, de todas las posibles rutas que se podían hacer, hicimos una selección, de básicamente un subconjunto. ¿De acuerdo? Cuando digo un conjunto de rutas me refiero a un conjunto de puntos que visitar. No cuándo visitarlos ni cuánto descargar en cada punto, sino que en qué secuencia visito. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, de una cantidad muy, muy, muy grande de rutas, redujimos como a 700 rutas que tenían sentido operacional. Y la gracia de eso es que reduce el problema un montón. Ustedes dicen, ya, ok, pero no está resolviendo el problema original. No, estoy resolviendo un problema simplificado. Pero ¿cuál es la gracia de resolver un problema simplificado? Es que la solución de ese problema simplificado, y este es otro punto importante para enseñarles o para transmitirles a ustedes, es que cuando tú resuelves un problema simplificado, esa solución es factible para el problema original. Entonces, en vez de estar enfrentando el problema original absolutamente ciego, sin ninguna idea, puedes enfrentarte al problema original con una solución factible para empezar a buscar. Esa es la gracia de la estrategia de resolver un problema más chiquitito o más simple que el problema original. Diego, por favor, Diego Cares tiene una pregunta, veo su mano levantada. Sí. Claro, como problema subconjunto del problema original sería bastante análogo al problema del aeropuerto en ese sentido. ¿De ahí lo sacaron? ¿Problema de aeropuerto en qué sentido? ¿De cómo asignarlo? Lo que pasa es que Hay muchos problemas en aeropuertos. O sea, está el problema está el aeropuerto, sí, hay distintas opciones de ruta, y la cosa es que hay como subconjuntos que dentro de sí se conectan todos entre sí, pero hay algunos conjuntos que no están conectados, entonces hay que ver como cuáles son como las rutas
que podemos agregar que serían más óptimas para el viaje en conjunto, el viaje general? Ya, tiene una analogía, justamente no pensamos para nada en aeropuerto cuando se nos ocurrió esa idea del subconjunto de rutas, pero si tú estás trabajando en un problema como ese, puede ser un approach a utilizar, de todas maneras. Para nosotros no fue la motivación hacerlo pensando en aeropuertos, pero veo que la analogía aplica perfectamente. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, redujimos el problema. No es el problema original, es más simple. Ese problema resumido era bastante rápido de resolver. Entonces nuestra estrategia fue hacer la siguiente. Bueno, esto ya se los conté, de que básicamente le pusimos un subconjunto de rutas, y nuestra estrategia fue la siguiente. Resolver el problema, el Routes Model es el modelo simplificado. Resolvíamos ese a optimalidad o muy cerca de la optimalidad, así con un gap residual, no sé, pues de 0,6%, 0,5% en el branch and bound, ¿de acuerdo? Tomábamos esa solución del problema simplificado y se la ofrecíamos como lo que se llama un hot start o una solución inicial al problema madre, al problema original. Entonces, dándole ese hot start, el problema original ya partía de algo factible y trabajaba un poco y lo mejoraba. Y llegaba a un gap residual bastante chiquitito. O sea, un poco orientar al problema original con una solución inicial nos ayudó muchísimo a poder resolver este problema. En algunos casos llegábamos a optimalidad o muy cercano a la optimalidad, pero era una solución suficientemente buena. Y con eso obteníamos un schedule o una solución al problema original. Entonces, este enfoque como de descomposición o de particionar el problema original en un problema simple para profitar de esa solución factible e inyectarla al original es algo que es bien útil en distintas aplicaciones de operaciones, pero quiero darles esa idea por si les sirve a ustedes también para sus proyectos. Y ahí, básicamente, el entregable, después de hacer de correr nuestro algoritmo, era básicamente algo como esto. Acá hay distintas vistas, pero, por ejemplo, acá un puerto como Antofagasta, de la gasolina 93, que tiene una demanda mensual de casi 9.000, básicamente iba a entregar 3 veces cantidades más o menos homogéneas. No tenía por qué ser perfectamente homogénea, pero la idea es que sea homogénea por una cosa de orden. ¿De acuerdo? Y esto es como una de las vistas también interesantes. Esto te da, acá por columnas están los días del mes, y por filas están los puertos de Chile, digamos Arica, Iquique, Mejillones, Antofagasta, hasta Magallanes. Y acá lo que está mostrando es básicamente cuándo va a llegar el buque de NAP a entregar el portafolio de productos. Entonces, si nos paramos en un puerto como Antofagasta, la lectura de esto es, mira, el buque de NAP va a llegar el día 4, esto es una ejecución para el año 2016, porque esto ya el año 2015 lo pusimos a prueba, y va a entregar estos combustibles en esas cantidades, después va a llegar el día 15 y después el día 25. Entonces, temporalmente está bastante homogéneo, 4, 15, 25, y volumétricamente también. ¿Qué creen que son los colores acá, en este display? ¿Qué puede ser? Del punto de vista del cliente, de un Copec que está en Antofagasta, a Copec le da lo mismo si va el Titanic, la Esmeralda o el Huáscar a entregarle sus productos. Lo que quiere es que le lleguen los productos. Pero desde el punto de vista de NAP, sí es importante saber qué buque va a ir. Entonces, los distintos colores son distintos buques. Entonces, por ejemplo, este buque, este color naranjo, este es un buque que hace su primera parada en Mejillones, 2 días después sigue subiendo y va a Iquique, después sigue subiendo y va a Arica, y después al bajar hacia Quintero pasa por Antofagasta, y así se puede seguir como la trayectoria de los distintos buques, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de ello. Entonces, esa fue una de las vistas que hicimos para la gente de NAP, y finalmente, como ya estas últimas 2 láminas, acá en esta industria, el KPI fundamental, el KPI es Key Performance Indicator, ¿cierto? El indicador de desempeño fundamental es el costo unitario, o sea, cuántos dólares tú gastas por metro cúbico transportado. Entonces, en la estructura de costos están básicamente todos los costos de cargar, de transportar, de descargar, de arriendo de buque, mooring es el parqueo en los distintos puertos,
toda esta bolsa de dólares dividido por la cantidad que transportas te da el costo unitario. Y el impacto de nuestro modelo fue el siguiente, que fue muy interesante. En el enfoque manual que hacían los operadores de NAP, vale decir, el enfoque donde el buque siempre salía vestido de la misma manera, porque no querían cambiar cómo asignaban las segregaciones del buque, por el tema del miedo de que se contaminara el producto. Era un medio razonable. Hicimos dos modelos. El modelo simplificado solamente actuando, que nos daba una factible, ya ahorraba $7 por metro cúbico, 0,7 dólares. Ustedes dirán, pero 0,7 dólares por metro cúbico no es tanto, pero en la escala acá es donde se ganan las lucas. Y el modelo completo ahorraba 1,4 dólares por metro cúbico. El impacto concreto en el primer año de aplicación en NAP, esto no es una estimación, esto es un resultado contable. Respecto al año anterior, corrigiendo por los volúmenes enviados, fue un ahorro de 4,2 millones de dólares. El uso de la herramienta durante un año completo en NAP. O sea, fue un impacto súper fuerte y que hasta el día de hoy se sigue utilizando en NAP para hacer la planificación de la distribución. Nunca, disculpa, Dale, por favor. nunca ocurrió eso que tenían miedo de que se mezclaran los combustibles. No, bueno, es súper buena pregunta. Cuando uno hace estos modelos a escala grande y lo aplica en una empresa, lo que hicimos fue primero, antes del año 2016, durante el 15, decir, a ver, pásenos un buque de la flota. Y hacíamos el scheduling optimizado de ese puro buque. ¿De acuerdo? Y ahí se probó el hecho de limpiar las segregaciones entre cada viaje, y ya le demostrábamos que se gastaba más plata limpiando, pero lo que ganabas por flexibilidad se pagaba mucho más. Después probamos con 3 buques, y cuando con 3 buques funcionó, recién en App dio el give up, así, bueno, ok, vamos con la flota completa. Entonces, cuando tú quieres convencer de un cambio tan importante en una empresa, tienes que ir, no tiene sentido tirarse con el animal completo de una vez, porque es difícil que te lo vayan a aceptar y que funcione bien en la primera. Tienes que ir con incrementos, básicamente, hasta lograr abarcar todo el problema. Ahora, parte de este éxito, y esta es la última lámina que quiero darles a ustedes, para no pasarme ya más del tiempo, es que este éxito lo logramos en buena medida porque teníamos un entendimiento súper profundo a nivel operacional de lo que estaba pasando. O sea, no éramos consultores que llegamos de afuera. O sea, yo en este tiempo, mientras terminaba mi doctorado en la escuela, yo trabajaba en ENAP. O sea, yo estaba dentro de ENAP, conocía a los actores, conocía su dolor, conocía cuáles eran las pantallas que querían tener como entregable, que les sirvieran. Eso fue fundamental para poder convencerlos. Otra cosa clave, y que no siempre ocurre, es que logramos que la primera línea de NAP se comprometiera con el proyecto. O sea, el gerente general y el gerente de operaciones estaban directamente sponsoreando este proyecto, a tal punto que en general los bonos de desempeño de las empresas es como un polinomio de distintos factores. Pero para el área de logística de NAP, uno de los factores que influyeron en su bono de desempeño, que básicamente es un bono en lucas que le entregan a la gente, estaba indexado al éxito de este proyecto. O sea, estaban todos los actores alineados para que esto funcionara. Eso fue una ayuda tremenda, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es que no es que llegamos con la solución y se la impusimos a ellos, sino que en toda la discusión previa de qué colores quieren ver, qué display quieren ver, todo eso fue conversando con los programadores, o sea, con el futuro usuario de la herramienta desde el inicio. Y lo otro fundamental es el desarrollar una herramienta concreta, o sea, una especie de software. Es simple, no es nada muy sofisticado en el sentido computing, informático, pero si tú, además de la investigación, no dejas una herramienta concreta para el usuario, muchas veces queda como un lindo paper interesante, lo publicamos en una revista, pero no quedó nada concreto que la empresa esté usando. Entonces, si tú quieres dejar un legado, dejar trascendencia, tienes que dejar un entregable concreto a la empresa para que lo puedan utilizar. Esas son como mis principales lecciones aprendidas y que quisiera compartir con ustedes. Lamento que me pasó un par de minutos, pero a veces me entusiasmo mucho con estos casos porque me gusta esta industria, pero quería compartir con ustedes. No, favor, pero súper, muchísimas gracias, Martín. No sé si hay más dudas de los muchachos. Yo tengo una duda, pero quizás sale del tema del petróleo. Dale.
¿Cuál es tu conocimiento en torno al área de las energías renovables como ese mercado? Que quizá no se ha conversado mucho, al menos en las noticias. He visto que han aparecido varios proyectos nuevos, pero nada así tan como de portada. Nada de portada. O sea, yo creo que hay dos corrientes súper fuertes. Una es la normativa, donde la normativa, yo creo que la industria del petróleo va a ir cada vez reduciéndose más, o si se mantiene con los niveles actuales, va a tener que las refinerías básicamente adaptarse, van a tener que tener mucho más mitigación de olores, de emanaciones. Ustedes ven que en la refinería de Quintero, cada cierto par de años, la gente que vive alrededor de la refinería básicamente hace reclamos, y con justa razón. Pasa que es un problema como del huevo o la gallina, porque la refinería de Quintero, por ejemplo, de Concón, está ahí desde los años 60, ¿de acuerdo? Y alrededor de la refinería en los años 60 no había ninguna población. Y con el paso del tiempo la gente se va, obviamente por una cosa de densidad, se va poblando y se va acercando hacia los lugares industriales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que va a haber exigencias cada vez más fuertes para la actividad de oil and gas, ¿ya? Sobre todo para la parte de refinación, potenciales derrames, y cada vez más las energías renovables están tomando más peso. Yo dudo que a corto plazo hay un reemplazo de la industria del petróleo como un todo. Esto va a demorarse, no sé, 50 años más, y además que hay reservas para por lo menos 70 años más en el planeta como un todo. Entonces va a ser cada vez más fuerte la exigencia y cada vez más potenciar las energías renovables, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál de las energías renovables tiene más futuro? No soy un experto en esa materia, pero está tomando cada vez más fuerza todo lo que es los parques eólicos. Chile, sobre todo, ahora con el tema de lo que es el famoso hidrógeno verde, que Chile puede ser como una de las capitales mundiales en producción de hidrógeno verde. Yo creo que hay un futuro súper fuerte en esa beta. De hecho, de eso quería agregar un poquito. El tema del hidrógeno verde se contempla como también un nuevo producto que se va a estar comercializando a nivel mundial, y uno va a estar haciendo hidrógeno verde donde hay abundante energía. En el norte de Chile hay abundante energía solar. Entonces, se espera que el norte de Chile se transforme en un productor de hidrógeno verde para el mundo, y van a llegar barcos cargando hidrógeno verde y lo vamos a estar mandando para otros lados. Así que cosas de este tipo de problemas, pueden seguir existiendo. Gonzalo tenía una pregunta. Gonzalo Alfaro. Ahora sí. Gracias. Vale. Me gustaría saber si el modelo que plantearon incluía alguna variable como incertidumbre. Porque, claro, me imagino que es como programa los barcos como una ruta óptima, pero no sé si hay factores que quizá en un mismo puerto puedan alterar los tiempos que ustedes estimaron y al final como desechar alguna solución que sea óptima. Me pareció que no lo vi, pero en verdad puedo haberlo pasado por alto. No, genial tu observación, Gonzalo. Efectivamente, no lo pasaste por alto. Y lo que ocurre es que el modelo que nosotros creamos e implementamos no tiene una componente estocástica de frontón, no la tiene. Lo que sí tiene la capacidad de volver a correrse. O sea, por ejemplo, tú estás planificando 2 meses y vas en el día 15 del primer mes y existe de nuevo un 27F, ¿sí? un terremoto drástico como el que tuvimos en el 2010, la refinería en el suelo, y tienes que meter importación, todo se te altera. Entonces, nuestro modelo tiene la capacidad de tener el tiempo en ese día que hubo una disrupción muy grande y decir, bueno, ¿cuánto hemos entregado hasta ahora? ¿Cuánto nos falta? ¿Dónde están posicionados nuestros buques? Y hace un recalculando, básicamente, ¿qué es lo mejor que puedo hacer desde ese momento hasta fin del periodo de planificación? Se puede reoptimizar, pero no tiene explícitamente ningún desarrollo tipo programación estocástica, por ejemplo, que es sería muy interesante, es un problema complejo. Eso es el punto de vista más como académico para responder a tu pregunta. Otra cosa que ocurre a nivel práctico, imagínense un buque que va subiendo, salió de Concón y va subiendo, iba a pasar por Antofagasta y después tenía que ir a Iquique. Entonces, cuando pasó por Antofagasta, resulta que había un frente de mal tiempo súper fuerte en Antofagasta, ¿de acuerdo? O digamos que los clientes estaban con inventarios súper altos.
Entonces en ese momento se tomó una decisión de tipo operacional, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a pasar por Antofagasta, pero no a la ida. Sigamos al norte, coordinemos con Iquique si podemos llegar a lo mejor un día antes, Iquique nos recibe, y a la vuelta, cuando ya haya pasado el mal tiempo, pasamos por Antofagasta a hacer la entrega. Ese tipo de decisiones operacionales ocurren en la ejecución del programa, que serían como pequeñas alteraciones al vector óptimo que sale de este modelo. Pero componentes de estocástica explícita en nuestro modelo no hay, siendo 100% transparente. Ya, genial. Gracias. De nada, un placer. Si no hay... Ujú. Diego parece que va. No. Diego Cares, dale. Sí, sí, siguiendo la pregunta de Gonzalo, ¿han pensado en cómo mejorar este modelo considerando claro, esa variable de incertidumbre? Sí, claro que sí. Pasa que eso es un proyecto en sí mismo, un proyecto grande. El deseo está, es un tema de tiempo y de coordinar a los actores para que se pueda hacer. Pero como tiene la facilidad del recalculando, con el modelo que está, en App se lo ha arreglado bien, pero podría haber una oportunidad para meter explícitamente incertidumbre. Y de hecho a mí me gustaría trabajar en ese proyecto, siendo 100% sincero. Y Martín, te aprovecho de preguntar por los tiempos. Dale. ¿Cuánto tomó la programación, o sea, de capturar el problema y traspasarlo a un modelo? Muy buena pregunta. Insisto que en ese tiempo yo trabajaba en ENAP, ¿de acuerdo? Entonces no era como un consultor externo que tenía 3 meses contrarreloj para sacar este proyecto. Entonces, desde que tuvimos las primeras reuniones, surgió la idea hasta que estaba la GUI instalada en un set de computadores de ENAP, yo creo que fácilmente pasó casi 2 años, 1 año, 10 meses, 1 año, 8 meses, porque no era un proyecto contrarreloj de consultoría, como los que tú conoces, Bastián, ¿de acuerdo? Otra nota curiosa como para, no sé, para terminar y para que se lleven otra cosa bien práctica. Las refinerías de ENAP producen gasolina 93 y gasolina 97. No se produce gasolina 95. La razón es que la gasolina 95 no es más que un mix 50 y 50 entre la 93 y la 97. Y es un mix que ocurre a temperatura ambiente, o sea, no necesitas una condición de laboratorio para hacer la 95, es mezclarlo. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque cuando ustedes van a una estación de servicio, y vamos a poner números simples, si se fijan en el precio de la 93, a lo mejor va a ser 700. El precio de la 97 va a ser 900. ¿Cuánto debería ser el precio de la 95? 800. Debería ser el punto medio, 800. Pero fíjense que generalmente no es 800, es 802, 803, un par de pesos más que el punto medio. Ahora, si ustedes quisieran, perdón la palabra que voy a decir, pero si quisieran ustedes cagarse al sistema, ustedes pueden ir con su auto vacío a la estación de servicio y ponerle, digamos, no sé, 30 litros de 93 a 700. Ponerle 30 litros de 97 a 900 y van a tener 60 litros de 95 a un precio que sería 800, pero le van a ganar a los 3 pesos que les va a cobrar extra el distribuidor, ¿de acuerdo? En 60 litros por 3 pesos, ¿cuántos son? 180 pesos, no es mucha plata, pero moralmente van a quedar con la conciencia tranquila de que se ahorraron 180 pesos por hacer ese juego, y químicamente no hay ninguna diferencia, es exactamente la misma cosa. O sea, Sacudir el auto. así es, sacudir un poquito el auto y ya está, ¿de acuerdo? Y va a significar 2 boletas y a lo mejor el bombero se va a enojar, pero no hay ninguna diferencia químicamente. ¿De acuerdo? Es una nota curiosa nomás. Eso, muchachos. ¿Alguna otra pregunta o lo dejamos acá? Con respecto al biodiesel, ¿cómo se llama? ¿Verde? En Chile. ¿Hidrógeno verde? O- No, es que biodiesel hecho a base de plantas o cosas así. ¿Nosotros tenemos que poner un porcentaje en la gasolina, por ejemplo, o en algún petróleo? ¿O no tenemos que hacer seguir esa normativa de otros países?
La verdad, fue importante, porque esto también está vinculado con los bonos. En Estados Unidos es muy fuerte este tema, de los bonos de carbono y Sí. esas cosas. Sí. A menos a nivel de ENAP, no produce biodiesel, o sea, produce los productos convencionales. De hecho, por ejemplo, si ustedes van a una estación Shell y les ofrecen una gasolina 97 Plus y no sé qué cosas tiene, son aditivos. No es que ENAP produzca esa gasolina enchulada, sino que produce una gasolina 97 y que Shell o el distribuidor que sea por su parte le agrega ciertos aditivos para hacerla mejor, de alguna manera. Pero ENAP no está metido en la producción de un biodiesel o de una gasolina especial. Hace productos convencionales. Todavía no sé si en Chile, yendo a tu pregunta más directa, está tan regulado como en Estados Unidos el tema de la parte bio. Honestamente yo no lo sé. No sé si tú, Fernando, tenés información al respecto. No, de hecho, No. pensaba que me pregunté de otra cosa. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Quieran? Ahí, Matías. Ahí, Fabián. Yo tengo una duda, pero es muy de hace rato, que te la iba a preguntar y al final nunca lo hice. Dale. ¿Alcanzó a impactar en Chile lo que ocurrió en el canal de Suez o debido a los plazos que se manejan? Porque sé que un barco desde allá hasta Chile puede demorar meses. ¿Alcanzó a realizar algún impacto o no? Hasta donde yo sé, es que ese no es mercado de hidrocarburos, es principalmente mercado de contenedores el que fue afectado por ese bloqueo del canal de Suez de 6 días. Quizás algún contenedor tenía destino final Chile, pero a San Antonio, ahí llegan los contenedores principalmente a Chile, pero no sé de empresas chilenas que hayan sido afectadas por ese evento en particular. Sí, afectó muy fuerte a todo al Mediterráneo, países europeos principalmente, y a India, pero no conozco empresas chilenas afectadas por ese evento. Dale, gracias. De nada. Y Fabián también tenemos otra pregunta, Fabián Leal. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Ya, sí, estaba igual que Matías, que también tenía una duda hace rato. Era más que nada cuando habías mencionado sobre cuando uno podía como, cuando se había hecho como ese cambio de el orden de los contenedores con los productos, como no me ¿Ya? quedó muy claro de qué forma como el orden podía de una u otra manera ahorrarse, por ejemplo, los viajes, como Ya, los mira, trayectos. te voy a poner... Ya, te voy a hacer un caso bien extremo para darte el... ¿Estás viendo mi pantalla, cierto? Sí, Sí. Entonces, imagina acá en el buque que va arriba, acá está llevando 3 estanques de diésel. ¿Sí? Y siempre va acá diésel y acá diésel. Entonces, imagínate que en el siguiente viaje que tiene que hacer este buque, la demanda que enfrenta de diésel es muy baja. Que digamos que bastaría con un estanque para llevar lo que tienes que llevar de diésel. No te hace falta 3 estanques. Entonces, si tú eres como caballo de carrera rígido, que la única manera de etiquetar los estanques es de esta manera, cuando vayas a hacer un siguiente viaje que tienes poca demanda de diésel, te vas a ir con este estanque y este estanque vacío, porque tú dices que solamente sirven para diésel y para nada más. No puedes habilitar para llevar 97. ¿De acuerdo? Entonces, ahí te estoy dando un ejemplo de que ser rígido, de que solamente este buque puede tener este etiquetado, es ineficiente, porque la demanda puede ir cambiando de tus aguas abajo. No sé si se entiende con ese ejemplo. sí creo que me queda más claro, en verdad. La idea de poder lavar los estanques y poder empezar con el buque reseteado te permite enfrentar de mucho mejor manera demandas que pueden ser cambiantes. En cambio, si tú eres solo rígido, tú no tienes hijos, pero imagínate que tú en tu auto tienes una silla de bebé puesta en el asiento trasero y no la sacas a ningún evento, siempre está ahí. Y en algún momento tú vas a viajar con tus padres y tus hermanos y no necesitas silla de bebé, pero puta, no, tengo la silla ahí, nadie se puede sentar porque es silla de bebé. Si tú eres así de rígido, pierdes un asiento. Es algo parecido a lo que ocurre acá. Si tú eres rígido con los productos, pierdes flexibilidad ante una demanda distinta. Ese era el ejemplo de papá, sí. pero tengo 2 niños, entonces se me ocurrió rápidamente ese ejemplo. No, sí, yo cacho. Que creo que me había confundido igual un poco porque como con la parte del FO como que por un momento sentía que estaba como vacío.
Porque así No, como no, que no, sentía como no, que no. ahí eran como espacios libres. Ya, pero No, ahora FO es fuel oil, es un producto también, no, pero ahora me quedó mucho más claro. Gracias. no hay problema. Entonces hay más preguntas, muchachos. Yo tengo una pregunta, Dale. pero un poquito más personal, porque igual el tema, por ejemplo, de la programación y para optimizar estos procesos, Ujú. por ejemplo, nosotros la vemos ya partida en curso de modelamiento. Y por ejemplo, ahí yo me acuerdo que de repente tocaba optimizar algo, hacer, y de repente era como imposible para uno imaginarse algo, y podía estar horas parado. Y no Ujú. sé cómo se maneja eso, porque igual, por ejemplo, uno cuando elige una especialidad, sobre todo, Ujú. de repente muchas veces la hace pensando con que uno quiere hacer algo que le guste y no estar sufriendo, por decirlo así, después en lo que estáis trabajando. Entonces, ¿cómo manejáis tú todo eso porque, o no sé si ya, tal vez tanta experiencia que tenéis, ¿no te pasaba eso de que de repente podéis quedar ciegos, no sé, en tu caso dijiste que se demoró casi 2 años, semanas, meses, sin avanzar? ¿Cómo manejáis esa frustración, tal vez por decirlo así? Martín, después tú contáis cómo lo hiciste, déjame decir solo una cosita. Dale, por favor. Este caballero tiene un doctorado y durante esos 2 años tuvo que pensar mucho y estoy seguro que pasó varias noches en vela. Entonces, ahora nos presentó el destilado Sí. y parece que es todo fácil. No es nada fácil. Es súper clever y cómo hacerlo funcionar es un gran mérito. Así que felicitaciones, Martín. Ahora, Martín, cuenta tú cómo te fue. Gracias, Fernando. Efectivamente, cuando tú haces... A ver, hay gente que hace investigación pura y no termina haciendo algo aplicado, o hay gente que le gusta hacer la investigación más aplicada. En cualquier caso, en todo proceso de investigación, tú vas a pasar por bajones. Es inevitable, vas a pasar por sinsabores, por días o semanas que vas a decir, pucha, que soy tonto, no se me ocurre nada para poder resolver o simplificar este problema. Y eso es parte de, o sea, es un proceso, pero lo más importante es cuál es el hambre que tú tienes por resolver el problema. Si tú tienes hambre y tienes ganas de resolver algo, vas a pensar, vas a trabajar, vas a conversar. Acá es súper importante conversar con otras personas. Pucha, tengo este problema, estoy parado en esto, ¿qué se te ocurre? Esto no es no tenés que ser Messi y bailarte todo el equipo y meterle gol. No, esto es un proceso constructivo donde tú vas interactuando con gente, vas recogiendo ideas, sacas una idea de un paper, me sirve, y se la junto con esta idea del otro paper, salgo con una idea más sofisticada. Entonces no es todo color de rosa, hay momentos duros, hay momentos difíciles. Afortunadamente, yo lo dije, este no era un proyecto de consultoría, era un proyecto dentro de una empresa, entonces no había esa pistola en la cabeza con que si en 3 meses no sale nada, no te pagamos, no era el caso. Afortunadamente había tiempo, habían ganas de resolver el problema y estábamos claros de que el volumen, la escala del negocio hace que si tú logras mejorar un 1% respecto a lo que se hace, ya son millones de dólares. Entonces, mi consejo es, si te gustan las operaciones, te gustan las cosas aplicadas y crees que a lo mejor eres no tan duro en la parte matemática, no importa. Hay gente que hace logística de primer nivel y lo hace con casi nada de matemática, ¿de acuerdo? Porque tiene mucha experiencia, tiene mucha intuición y porque tiene a lo mejor un equipo que le hace la parte matemática. Pero si te gustan las operaciones, no veo que eso sea un impedimento. Y hay que hacer los abdominales, o sea, no hay un llame ya y mañana sea un experto modelando, eso no existe. Acá hay que hacer las flexiones de brazo, es inevitable. Y además es bonito el proceso también, ¿sí? Se goza, al fin y al cabo. Vale, gracias. Sí, sí, es que, o sea, me imagino que igual eso, porque, claro, nosotros en una escala menor, problemas muy simples seguramente para usted, pero cuando dimos el curso de modelamiento, me acuerdo que de repente, o aquí mismo, me acuerdo, más que nada en programación de operaciones, cuando uno queda pegado, una frustración porque no se le ocurre nada, entonces como que igual es como cómo manejar eso, porque si uno quiere elegir esto, es una cosa que va a elegir muy probablemente para toda su vida, y no sería como la idea así como tomarlo y después vivir la experiencia un par de años y dejarlo. Entonces, por eso. Mira, Para complementar un poquito, Diego, tú también, ustedes han visto, yo creo, las bases de cosas como esta, pero hay mucho hecho y hay mucho que aprender.
En un magíster uno repasa todas estas cuestiones de optimización de nuevo, para aprender más. Y cuando uno se pone a trabajar, uno tiene tiempo para repasar todas estas cosas de nuevo. Ustedes como que aprendieron el abecedario, y después uno puede empezar a escribir palabras. Así que no se desanimen, ¿no? Si es algo que te gusta, siga. Estoy totalmente de acuerdo. Y algo a agregar a lo que tú dijiste, Fernando, es que tampoco hay que encasillarse con que si uno se va por este camino, entonces va a estar resolviendo, haciendo puros PPL, modelando, implementando toda su vida, ¿no? Uno puede cambiar. O sea, hay gente que empezó trabajando en esto y después, no sé, se dio cuenta que a lo mejor las finanzas eran más entretenidas, las finanzas cuantitativas eran más entretenidas, y se puede trabajar en un banco desarrollando modelos matemáticos para finanzas, y perfecto. O hay gente que puede haber migrado y empezó a decir, puedo aplicar la optimización para hacer biotecnología, y a lo mejor para optimizar secuencias de ADN. O sea, el camino es súper amplio, no te encasilles con que tú vas a ser un modelador de cosas logísticas y nada más. La gracia es que todos son herramientas, fundamentos, que te abren la cabeza para enfrentar todo tipo de problemas. ¿De acuerdo? Pero no es casarse con esto para toda la vida, ni en ningún caso. No lo sientas así. Vale, ¿Tiene gracias. la mano levantada? Había Sí. más las caras ahí, acá los veo más ahora. Bueno, me imagino que gran parte de los que estamos acá es como porque nos atrae un poco operaciones, y quizás preguntarles tanto a los profes como a Martín, ¿en qué momento se dieron cuenta de que les gustaba el área de operaciones? ¿Y cuál es como el camino que ustedes siguieron en este campo? Me refiero a quizás salieron de la universidad, obviamente no va a estar en calidad quizás de un consultor como full de operaciones, pero sí me imagino que hay un camino que para muchos de nosotros es desconocido. Entonces, como preguntarles su experiencia quizás, cómo la fueron construyendo, y eso más que nada. Perfecto, empiezo yo. Dale. La visita primero. Acá yo creo que vas a encontrar distintas respuestas, y no hay ninguna que sea mejor que la otra. Son experiencias de vida de cada uno. En lo personal, y acá yo creo que Fernando va a estar opinar un poco lo mismo. A mí me gusta mucho la matemática dura. De hecho, soy ingeniero matemático, igual que Fernando. Pero después de un rato me di cuenta que estar ahí deambulando entre los espacios de Banach y los espacios de Hilbert, como que decía, esto es demasiado teórico, necesito aplicar a cosas más tangibles. Entonces ahí yo vi en la gestión de operaciones como un campo súper fértil para aplicar todo el conocimiento matemático que uno recibe, al menos en ingeniería matemática, y salir un poco de tanta abstracción y concretar, ¿de acuerdo? Entonces, a los que venimos de la ingeniería matemática, al inicio de nuestra carrera nos falta un poco el sentido de negocio, que tiene más la gente que está en industrial, y probablemente a la gente industrial les falta un poco más la rigidez matemática. Entonces hay que hacer un combinado entre las dos para sacar un producto aún más sólido. Pero en mi caso, mi gusto era por las matemáticas, pero necesitaba aplicar. Por eso me acerqué a las operaciones y encontré que era un mix perfecto donde se usaba modelamiento matemático con cosas reales y que tú puedes impactar y puedes ayudar a empresas, puedes ayudar a gente y dejar un legado. Eso es al menos mi experiencia. Bueno, Si como seguir, dijo Fernando. Martín, yo soy DIM también, como dijeron en el chat, Departamento de Ingenieros Malvados. Y me pasó un poco lo mismo eso. Yo siempre decía, me gustaría siempre poder trabajar en algo que le pueda contar a mi familia, ¿no? Podía explicarle a mi abuelita lo que estaba haciendo, como que siempre tenía ganas de poder hablar de cosas o trabajar o estudiar en cosas que resonaran con gente y que pudiera hablar con más personas, y eso me llevó un poquito más a las cosas más aplicadas, y por eso hice mi doctorado en operaciones. Yo hice mi memoria en el sector eléctrico, así que yo estaba trabajando en Endesa cuando estaba haciendo mi memoria de ingeniero matemático. Entonces ya tenía como una cuestión de que estos modelos matemáticos servían en problemas, en empresas reales. Y después del doctorado, en el fondo probé esto de ser académico y en ingeniería industrial, y me quedó gustando porque un poco uno tiene la libertad de escoger los problemas en los cuales quiere pensar. Y a mí me encanta no sé por qué, pero a mí me gusta irme a dormir con algo en la cabeza, que, ¿cómo se hace?
y despertar al día siguiente con, ¡ah! Aquí la tengo, y después uno lo escribe y resulta. Entonces ese me entusiasma, y también me encanta ayudar a formar gente, ayudar a gente que vea el gusto por la investigación, ser capaz de hacer cosas que otra gente no hace, ser capaz de hacer cosas, de mejorar el uso de ciencia en las empresas hoy en día. De hecho, el doctorado de Martín es un doctorado que fue financiado por una beca de CONICET de la época de ANID, doctorado para la industria. O sea, fue el hecho de que fue a través de ENAP. Son pocas veces en que en Chile se hacen doctorados con empresas asociadas, que como que se hace investigación aplicada a la industria, y ese tipo de cosas es importante si nosotros vamos a dejar de ser una sociedad extractivista y vamos a transformarnos en gente que hace ¿cómo se llama esto? Cosas más desarrolladas, ¿no? Vamos a exportar conocimiento, ojalá. Y que más o menos eso, no sé si eso explicó algo. Bastián, te toca. Sí, claro, yo soy el industrial del grupo. Y mi hambre sale un poco desde dos puntos, desde querer seguir pensando, no sé si se han dado cuenta, pero todos estos ejercicios de PPL, de optimización en general, son mucho de tratar de resolver problemas, y en particular tratar de resolver problemas reales. Entonces, finalmente se puede ver como algo tangible que nosotros resolvimos, o algo tangible que nosotros ayudamos a mejorar, que no se ve tanto en las otras áreas. No sé, a mí me fue muy bien en marketing cuando iba a la universidad, pero no sentía desde adentro que estaba solucionando problemas. No sentía desde mi corazón que estaba ayudando a hacer el mundo un mejor lugar, a hacer que las cosas fueran más rápidas, fueran más eficientes, fueran mejores, etc. Y ahí yo cursé el magíster en gestión de operaciones. Mi profesor guía se encuentra aquí al lado, acá presente. Mi tesis no fue relacionada a gestión de operaciones, fue respecto a data science, se podría decir, respecto a utilización de machine learning e inteligencia artificial aplicado en la autopista, que tienen algunas partes similares, pero no va directamente. Y dentro de Iguay, al menos ahora donde yo trabajo, que encuentro que he sido afortunado en encontrar donde se logran aplicar estas cosas, he tenido la experiencia de trabajar en muchos proyectos de esto, que me permite pensar, me permite no estar aburrido, que yo lo encuentro importantísimo, y me ha permitido desarrollarme como profesional. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un gigantesco proyecto logístico en Brasil que ahorra millones de dólares anualmente. Perfecto. Así que súper. Muchas gracias a los tres. Diego. Sí, aquí estoy. O sea, primero que nada, estaba pensando en preguntarles sobre cuál es su rutina de trabajo, pero siento que más importante preguntar sobre cuál es el mindset al momento de trabajar. Creo que eso es lo más importante que uno debería saber antes de pensar en qué es lo que se va a dedicar, porque esas cosas como que van más en cada uno. Entonces, cuál es su mindset a la hora de hacer lo que hacen, a lo que se dedican. Bueno, al menos por mi lado, yo creo que para mí la palabra principal es la capacidad de deslumbrarse por algo. O sea, cuando las cosas te dejan de llamar la atención o te dejan de deslumbrar, ya no hay una motivación para hacer algo. Entonces, el hambre, sobre todo desde el punto de vista intelectual, viene por enfrentar cosas que a lo mejor no están resueltas, o cosas que están resueltas de manera imperfecta o no suficientemente buena, y por impactar a la última línea, impactar a la gente, sobre todo. Si tú puedes contribuir con algo, es lo mejor que puedes hacer. Quiero hacer una diferencia así a nivel de alguien que trabaja más en empresa versus academia. En general en la academia se busca, ojalá, como a todos nos gusta, la optimización, o sea, el óptimo de un sistema, y resolverlo, ojalá, a optimalidad. Cuando trabajas en industria, han escuchado esta frase que dice: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y la razón no es porque lo perfecto en sí no sea atractivo, siempre es atractiva la optimización y la perfección, pero en el trabajo en empresas reales hay un factor muy importante que es el tiempo. O sea, si el tiempo es acotado,
no hay espacio para llegar a la perfección y te quedas con algo que es suficientemente bueno y resuelve el problema. No es lo mejor del mundo, pero lo resuelve dada la disponibilidad de tiempo que tenías. Entonces, no es que un approach en la perfección sea mejor que el suficientemente bueno. Depende un poco de la escala de tiempo de las cosas. Pero lo principal es tener hambre y deslumbrarse por lo que estás haciendo. Eso pienso yo al menos. Yo voy a responder algo muy parecido, de repente con otras palabras. Ojalá uno haga algo que lo motiva, que te deje contento, que uno está ¿cómo se llama esto? Se despierta en las mañanas feliz de hacer. ¿No? Lamentablemente eso nunca va a ocurrir siempre. O sea, uno tiene días malos, uno está cansado, a veces está pensando en otra cosa, perdió la U, ese tipo de cuestiones, y uno anda deprimido. Y esas cosas pasan. Uno tiene que vivir con eso y entre medio, ojalá el trabajo sea algo que te esté motivando y que uno tenga ganas y que te ayude a salir, a estar bien, ¿no? A estar contento. Entonces, eso del mindset es complicado porque habla un poco de lo locos que somos cada uno, pero yo trato de hacer algo que en el fondo, no sé si todos los días, pero por grandes cosas me llame, me motive, me deje orgulloso de lo que hago, que yo creo que le ayudo. Ojalá algo que uno es bueno y que la gente te diga, oye, lo estás haciendo súper bien de vez en cuando. Ese tipo de cosas también ayuda para estar motivado. Porque si uno tiene que dedicarse a lo que a uno le gusta. Al menos yo te voy a responder desde un tema un poco más práctico, pienso yo. Cuando los problemas sean gigantescos y sean súper abrumadores, lo que yo he aprendido a hacer muy bien, y yo creo que ha sido base de porrazo en mis años de proyecto y en mis años de universidad, es segregar y separar muy bien los objetivos que se esperan que se hagan dentro del proyecto. Entonces yo tengo acá siempre lo tengo unas notitas amarillas y tengo X, Y, Z temas y los tengo que entregar para X, Y, Z, Z fecha. Entonces, de esa forma, todos estos problemas que son gigantescos, que son abrumadores, se pueden como tangibilizar un poco y se pueden abordar de manera mucho más fácil. Al menos yo hago eso y de esa manera me logro concentrar